la palabra antes de encender mi cámara. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. El tema de hoy realmente es un tema que Dios me dio desde que estoy estudiando la palabra. Y por último, este último versículo quisiera que lo escucháramos y que nos evaluemos con respecto a él. 1 Corintios 9:27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Realmente, pues, ahorita voy a encender mi cámara. Esta palabra ha venido a mi vida en momentos en los que realmente, en los que yo he estado pidiéndole al Señor mucho, ¿verdad? Sobre que Él me hable, porque a veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero no queremos escucharlo, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos hable y buscamos a Dios en los lugares donde sabemos que no lo vamos a encontrar. Como cuando queremos buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿verdad? Entonces decimos, Dios, háblame. Y lo buscamos en los lugares donde no lo vamos a hallar. Entonces, pues vamos a empezar la palabra pidiéndole a Dios, Padre, habla, que tu pueblo escucha. Y haciendo referencia a lo que dice Apocalipsis 2:17, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Pero el Espíritu habla por medio de la misma palabra de Dios. ¿Ya? Porque a veces es que Dios me dio el sentir, es que a mí Dios me hizo querer. Y cuando vamos a ver qué fue lo que Dios le hizo sentir, tal cosa. Bueno, entonces vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a ver si está respaldado su sentir a la luz de la palabra y resulta que nada que ver. Que nosotros queremos cambiar al mundo, pero imitando al mundo. Siendo parte de cómo el mundo actúa, cómo el mundo reacciona. Y lamentablemente, solo podemos vencer el mundo cuando actuamos totalmente diferente al mundo. Cuando actuamos completamente diferente. Hubo un único que hizo eso. Hablando sobre el pueblo de Israel, yo les he contado que este año Dios me dio la oportunidad, no porque no lo hubiera tenido antes, sino porque hasta entonces yo la quise tomar, de estudiar la palabra. Y empecé desde el libro de Génesis, haciendo lo que actualmente se le llama journaling bíblico. Y Dios ha hablado a mi vida de una manera tan preciosa, tan real. Yo le digo, Padre, ¿cuánto tiempo desperdicié de no sumergirme en tu palabra y escuchar tu voz directamente? Cuánto buscar prédicas, cuánto buscar psicólogo, cuánto buscar terapeuta, cuánto buscar, que no estoy diciendo que sea malo, pero que la única manera en la que todo esto va a funcionar es solamente cuando lo pasamos por el filtro de la palabra. Entonces, me fui dando cuenta como todo empezó, el pueblo de Israel, y a veces termino llorando, a veces termino riéndome, a veces me molesta ver cómo es que las cosas pasan, pero Dios me va pasando a mí el filtro y voy pasando yo entre el pueblo de Israel y voy caminando yo, voy saliendo yo de Egipto, voy llegando al desierto y me doy cuenta cómo estoy junto con ellos reclamando porque no hay comida, como maná del cielo con ellos. Veo la antorcha de luz de la noche. Estoy bajo la nube de sombra de día. Y me voy con el pueblo de Egipto y voy. Y cuando ellos levantan ídolos, yo levanto una relación para idolatrar. Yo miro a mis hijos como ídolos, veo a mi familia como ídolo, veo un trabajo como ídolo. Y Dios me sigue llevando, Dios me abre el mar. Y paso con el pueblo de Egipto. Y lo que a mí me molesta de ellos es que es un espejo donde puedo verme yo misma. Donde miro a la Kelly que tanto juzga al pueblo de Israel, pero es a Kelly que ha actuado como el pueblo de Israel. Y hoy, yo no sé si me va a dar tiempo, porque Dios habló mucho, pero vamos a ver hasta dónde llegamos
y ver qué quiere el Señor decirnos hoy. Y pasa el pueblo de Israel y todo, pero en todo esto del pueblo de Israel que les digo, desde el tiempo de Adán, Eva, Noé, Abraham, Sara, llego a Jacob, pero cuando llego a Jacob digo yo, pero es que de verdad, qué necios son todos ellos. ¿Cómo es posible? Y entonces yo decía, pero si yo he sido igual. Y cuando llego a Jacob, de verdad, leyendo la historia de Jacob, Dios me dijo, mírate, Kelly, pero no solo mira tu mal actuar, mira quién soy yo. Y que, déjenme decirles que cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, que es ahí donde Él quiere que lo conozcamos, no por medio de una enfermedad, no por medio de una prueba económica, no por medio de un divorcio, de una separación, no. Dios quiere que le conozcamos por medio de su palabra, porque es su palabra la que nos va a dar el fiel testimonio de quién es Dios. Llegamos a Jacob y en el capítulo 25 del Génesis, que es donde vamos a empezar, dice en el versículo 20 que era Isaac de 40 años, el padre de Jacob, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, y oró Isaac a Jehová por su mujer porque era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió su esposa, y sus hijos luchaban dentro de ella, sí, porque eran mellizos. Y ella cuando miró esto fue a consultarle a Jehová, y Jehová le respondió, hay dos naciones en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Pues no es como en estos días, ¿verdad? Que podía ir a tomarse un ultrasonido y decir, ¿por qué hay una batalla en mi vientre? Es que fíjese que son dos. No, Rebeca sentía una batalla en su vientre y entonces Dios le dijo que sí, porque eran dos simientes, eran dos niños. Jehová le dijo que sí, que eran dos simientes y eran dos niños. Y entonces vemos que aquí Dios dio la palabra y dijo, el mayor servirá al menor. Y de aquí venimos a ver cómo fue que Jacob, uno de ellos se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Jacob era el más pequeño y Esaú era el más grande. En Jacob podemos ver el perfil que el mundo nos lleva a seguir, el perfil que nuestra voluntad firme nos implica cuando somos sagaces, astutos, ingeniosos, queremos llegar a la meta sin importar sobre quién tengamos que pasar. Jacob obligaba su éxito y él creía que él tenía que hacer que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. Y no era así, porque Dios no necesita la ayuda de nadie para que su palabra se cumpla. Y entonces llegamos hasta el capítulo 25, del 20 al 28. Si me quieren ir acompañando está bien, y si no, pues después pueden llegar a la palabra y ir leyendo. Y amó Isaac a Esaú porque Esaú le gustaba cazar y le llevaba siempre animales para alimentarlo, pero la mamá amaba a Jacob. Y nos damos cuenta entonces cómo empezó lo que Dios dio una promesa, cómo empezó a carnalizarse desde los padres, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, yo voy a amar más a Esaú, ay, no, yo voy a amar más a Jacob. Pero recordemos que la que recibió la promesa fue Rebeca. Cuando Jehová le dijo, el menor va a ser servido por el mayor. Y entonces nos vamos por ahí viendo cómo todo lo que Dios quiso hacer lo bueno, el hombre empieza a hacer lo malo, ¿verdad? En el capítulo nos damos cuenta que se le dijo que sería un pueblo fuerte y que el mayor serviría al menor, como les venía diciendo. Y entonces sus padres les pusieron el nombre, al grande Esaú y al pequeño Jacob. Y desde la antigüedad, cuando nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos, nosotros les estamos dando una identidad, un carácter. Y yo no sé si ustedes saben qué significa Jacob, pero tenemos que tener mucho cuidado qué nombre le ponemos a nuestros hijos, porque Jacob se ve bonito, pero el nombre Jacob significa engañador, estafador, mentiroso y manipulador. Y pues entonces fueron creciendo estos niños
Y Jacob estaba obstinado porque por sus fuerzas se cumpliera la promesa, porque ya había pasado 40 años, él ya era un hombre de 40 años, y no se cumplía que Esaú le sirviera. Y muchos de nosotros creemos que aquí a este mundo venimos a que se cumplan los propósitos nuestros, a como los vemos nosotros, porque quizá la mamá de niño le decía, Dios ya dijo que va a ser Esaú el que te va a servir a ti. Y entonces él esperaba ver eso, pero siempre Dios habla de acuerdo a un propósito eterno, no de acuerdo a un propósito material. Y Jacob se desesperó porque no veía ver lo material. Entonces, Dios nunca necesita ayuda de nosotros para que se cumplan sus promesas, pero nosotros a veces cuando somos de voluntad firme, cuando tenemos un carácter que se nos ha dicho que tener carácter fuerte es bueno, y cuando lo que nosotros creemos por carácter fuerte es el que se sabe dominar, pero según nosotros carácter fuerte es el que explota, el que manda, el que alega, el que le hace daño a otro. Es que yo la voy a dejar sentada. No, es que yo la voy a dejar callada. Es que yo sí tengo carácter. No es así, ¿verdad? Entonces, Jacob empezó a hacer muchas maquinaciones junto con su madre. Y la primogenitura que Dios había prometido, porque él dijo, el mayor servirá al menor, desde el capítulo 25 que ya leímos, pasó que entonces se desesperó Jacob, y acá en el versículo 20, perdón, permítanme, no les quiero sí, en el capítulo 27 empieza a relatarnos la historia de que Esaú estaba hambriento y llega de la casa de ir a cazar animales y le dice Jacob que él le da un plato de comida, pero solamente si él le da su primogenitura. Y entonces, como les decía, él empezó a planearlo con maquiavélico, ¿verdad? Y la mamá lo apoyó a que él lo hiciera de esa manera. Y se volvió una tragedia. Porque el aprovechado que fue Jacob, se aprovechó de su hermano Esaú, y Esaú actuó con indiferencia. A veces nosotros podemos ser como Jacob, aprovecharnos de otros según porque nosotras creemos que vamos a ayudar al cumplimiento de lo que Dios prometió para nuestra vida. Y eso es malo, pero también ver con indiferencia lo que Dios nos ha dado, como Esaú lo vio, es malo también, porque Esaú tenía la primogenitura. De hecho, Dios ya había dado una palabra, pero solo él sabía cómo se iba a cumplir. No había necesidad de que uno la regalara ni de que el otro la vendiera o de que el otro la robara. Dios ya había dicho que así iba a ser. ¿Qué necesidad había que estos dos hermanos se contrapusieran los dos y uno quisiera robarle a otro lo que el otro estaba dispuesto a regalar? Porque ya sabía que al final de los tiempos su hermano iba a ser mayor que él. Y entonces nos damos cuenta que estamos metidos en una familia manipuladora. Jacob robó la bendición y todos la pasaron mal. Isaac, que era el padre quien amaba a Esaú, no hizo lo correcto porque amaba a Esaú porque él era cazador. Y por esa razón por la que él lo amó, por esa razón lo iba a bendecir. Lo amaba y lo quería bendecir por los motivos equivocados. A Esaú, cualquier hombre que cede su lugar para satisfacer un deseo carnal, un propósito en Dios, le falla a Dios y está y sale de la cobertura de Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Obtuvo la bendición de la primogenitura por un engaño, pero no le sirvió, pues tuvo que huir de su casa por 40 años y se rebeló contra el plan de Dios. ¿Qué pasó con Rebeca? Amaba tanto a Jacob que era su favorito, pero cuando ella conspiró con Jacob en contra del tiempo de Dios, después de que Jacob se fue, Rebeca no volvió a ver a su hijo. Ella murió sin volver a ver a Jacob. Imagínense qué tragedia, qué dolor. Todo esto pasó por querer ayudar a Dios en lo que él no necesita ayuda. Nos damos cuenta aquí que hay muchas cosas. Se dan 4 crisis en la vida de Jacob. Él se va y viaja 720 kilómetros fuera de su casa por 40 años a donde su tío Labán. Este Labán era un hombre igual de manipulador, ladrón y estafador que Jacob. Y viene Dios y lo va a meter a la casa de Labán. ¿Para qué sería?
¿Por qué Dios permitiría que Jacob iría a dar a la casa de alguien peor que él? ¿Y por qué Dios actúa de la misma manera hoy? ¿Por qué tú estás viviendo con alguien que te hace tanta rencilla? ¿Por qué pareciera que estás viviendo algo que no te gusta, pero es el espejo de lo que tú eres? Porque Dios se va a encargar de buscar la forma de transformar tu carácter. En el capítulo 28 dice que cuando él iba para la casa de Labán, Dios le dio una revelación en el capítulo 28. Permítame. Sí, en el 28:12 dice que estaba él acostado y recibe una revelación y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y bajaban de esa escalera, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo tendremos que estar nosotros para que se nos revele la casa del cielo y la puerta de Dios y a nosotros nos dé miedo? ¿No se supone que anhelamos ver eso? Pero miren lo que pasa cuando nosotros estamos completamente fuera del propósito de Dios. Que cuando miramos a Dios, su presencia nos da miedo, porque sabemos y porque nuestro espíritu y nuestra conciencia nos grita que estamos en pecado. Oímos que Dios nos va a abrir una puerta ahorita y todo el mundo tiembla, porque dice: ¿cómo va a abrir la puerta y yo cómo estoy? Entonces dice que esto Dios lo hizo para confirmarle que él quería bendecirlo, para confirmarle que lo que él había prometido él lo iba a cumplir, y buscando que Jacob se reconciliara con él, para que pudiera Jacob entonces recibir todas las bendiciones que Dios tenía para él. Sin embargo, tuvo miedo cuando reconoció que era casa de Jehová y puerta del cielo, y vino, y aún después de reconocer lo que él era, como su naturaleza era que era mentiroso y estafador, vino y le dice a Jacob: si tú fueras conmigo y me guardaras en este viaje en que voy, y me dieran pan para comer y vestido para vestir, y si permitieses que regrese a casa de mi padre en paz, tú serás mi Dios. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si logro pasarles lo que siento. O sea, viene Dios y le dice: sí, lo que te prometí te lo voy a dar. Y vengo yo y le digo: bueno, sí, pero ¿sabes qué? Negociemos. Entonces yo quiero regresar a mi casa sin problemas después de que le robé la primogenitura a mi hermano y que engañé a mi papá. Quiero que yo regrese en paz, que no me falte comida, que no me falte vestido. Y si tú me prometes que tú vas conmigo adelante y que todo eso se da, entonces yo te serviré. ¿Qué les parece a ustedes esa obstinación de Jacob? ¿Verdad? Dios queriendo reconciliarse con él y él solo viendo cómo voy a salir yo bien parado aquí. Busco a un Dios que me sirva utilitariamente, que me dé lo que necesito, y si él me da lo que necesito, entonces yo sí le voy a servir, ofreciéndole a Dios lo que a Dios le pertenecía. Jacob le pertenecía a Dios y él estaba queriendo vender a Dios a lo que era de él. Imagínense hasta qué lugar llegamos. La segunda crisis de Jacob. A pesar de que pasó eso y que Dios le prometió todo eso y que él le dijo la forma tan rebelde, tan patán, siento yo, y pedante de hablar de Jacob, porque Jacob era un intrigante, y esa palabra que le dio en ese momento a Dios no la cumplió. Dios sí cumplió su promesa, pero Jacob no cumplió. 20 años después de eso, ya en la posesión de Labán, su ganado y su posesión prosperaron, pero él nunca entregó su carácter, nunca le sirvió.
Su relación con Dios seguía siendo solo por lo material, solo mientras que tú haces lo que yo digo y yo pueda vivir como yo quiero y entonces así vamos bien. Luego de eso pasó su segunda crisis en Peniel, cuando él tenía 100 años. Imagínense a qué edad vamos ya, 100 años de edad. Al conocer a su tío Labán, porque Labán tenía su propio carácter, era terrible tratar con alguien igual que él. Y el método que usaba Labán era timar, engañar y robarle a Jacob. Y Jacob usaba el mismo método. Ahí iban tal para cual. Uno le ganaba una batalla y el otro le ganaba dos y así iban, ¿verdad? Y así, estando en esa batalla con Labán, se cansó Jacob de que Labán lo engañaba cada rato, pero sin estar consciente de que él hacía lo mismo. Y decide, padre, yo voy a regresar a mi casa. ¿Y cómo? Y viene y se va para su casa. Y cuando va camino a su casa, ojalá no me pierda por acá, se fue por medio de engaños, papá. Y entonces llega a un lugar donde él tiene que pensar que ya su hermano Esaú se enteró de que él va de regreso a su casa. Y le dio temor, primero porque él no estaba arrepentido, por eso tenía temor. Segundo, porque dijo, me va a matar y ahora qué hago. Y empezó y formó de toda la familia que él llevaba, formó dos grupos y dijo, un grupo se va a ir por acá. Y si yo veo que Esaú viene y los mata, entonces por lo menos me va a quedar viva la otra parte de la familia, dijo él. Y los mandó, les hizo una gran fila y los mandó con regalos para Esaú. Que le fueran a decir a Esaú que él era su siervo y que él lo quería honrar. En ningún momento pedía perdón, solo quería comprar la buena voluntad de Esaú. Y mandó una fila grande de regalos y hasta pensó en su mente, los voy a mandar así para que se mire que es bastante y entonces yo pueda ganarme la buena fe de mi hermano. Pero a su encuentro, Jacob tuvo que pasar por varias cosas, ¿verdad? Y le salieron al camino ángeles de Dios y él dejó el campamento de Jehová y dijo a su hermano, para evitar que él lo matara, le mandó los regalos y mandó a 400 hombres con ellos para que le saliera a su encuentro. Y Jacob tuvo temor y empezó a fraguar otra trampa después de esto, ¿verdad? Y dijo, como les decía yo, si Esaú ataca por un lado, mandará el grupo por otro. Y aquí le recuerda el adiós otra vez. ¿Te acuerdas de aquel pacto que hiciste conmigo donde me dijiste que yo iba a regresar a mi casa? ¿Quién fue el que dijo que iba a regresar a su casa? ¿Dios le dijo a él o Jacob le dijo a Dios que le prometiera a Dios eso? Pero él lo dijo de esta forma. Tú prometiste que volvería a mi casa. Prometiste que no me haría falta el vestido y no me haría falta la comida. Y Jacob seguía confiando en que sus estrategias eran buenas y no seguía confiando en lo que Dios ya le había dicho. Y entonces, en ese campamento, Dios dice, sí, vas a mandar a tu familia para allá y vas a mandar a los dos grupos. Y llega el momento entonces en el que lo deja completamente solo. Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 32, versículo 22, donde le dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y los pasó al vado de Jacob. Los tomó pues, hizo pasar el arroyo a todos ellos y a todo lo que tenía, y así quedó Jacob solo. Y entonces dice que cuando Jacob queda solo, nos empieza a dar Dios cómo es que Dios trata con las personas obstinadas. Y dice que Dios trata con las personas obstinadas a través de la soledad. En ese versículo 22 del capítulo 32, dejó Dios a Jacob solo. Le quita todo su sistema de apoyo, siervos, hijos, esposas, y así lo hace con nosotros. Nos quita todo sistema de apoyo. Si es un matrimonio, si es un noviazgo, si es la empresa, y nos deja completamente solos. ¿Y por qué será que es necesario que Dios llegue a eso? ¿Será que que somos como Jacob, que le decimos, Padre, ahorita sí te prometo, y después se nos olvida lo que prometemos y regresamos a hacer las mismas?
porque él era obstinado y estaba en una posición en la que él no quería ceder nada. Pero en ese momento se quedó ya sin nada. Y entonces pasó una teofonía, que es una figura bíblica que pasó en el Antiguo Testamento. Se dice que él batalló con un hombre, pero no es literal, sino que es una teofonía, que es una figura espiritual de una batalla espiritual. Esto lo vivió Jacob en el espíritu, no en la materia. Sin embargo, sí tuvo efectos materiales. Y entonces dice que Jacob dejó sus conflictos, eso lo hizo Dios para que Jacob dejara de confiar en sí mismo, y cuando ya se quedó solo con Dios y lo tuvo que enfrentar, nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en una posición en la que Dios nos ha prometido obrar en nuestra vida, Dios va a hacer todo lo que Él crea necesario para quebrantar nuestra voluntad. Porque cuando el varón lo vio, empezó a batallar con él y Jacob no cedía. Imagínense la fortaleza que este hombre tenía para batallar contra el varón que Jehová mandó. Y batalló y Jacob resistió a Dios. Como les digo, es una teofanía, que es una experiencia espiritual. Y entonces nos damos cuenta cómo nosotros creemos que somos como Jacob, fuertotototas, de que era como el de Choco Crispis, ¿verdad? Y grandotototas, y que podemos batallar contra el mismo Dios y resistirnos a sus propósitos. Y lo que pasó fue que cuando Jacob resistió a Dios, nos da la idea de lo fuerte que era su voluntad, porque se hizo el problema mucho más serio. Igual que cuando nosotros nos damos por vencidas, Dios tiene que hacer cosas más fuertes en nuestra vida. Porque entonces, ¿qué fue lo que lograron? ¿Qué fue lo que Jehová hizo para que Jacob dejara de resistirse? Entonces ahí fue la consecuencia física que pasó en la teofanía, que le descoyuntaron, dice. Le descoyuntaron, hablan como de un encaje en el muslo. Dice que esa es la parte más fuerte que hay en el cuerpo humano, ese encaje que hay entre el muslo, por lo que él se queda cojo. Dice que ese encaje es tan fuerte porque se han hecho estudios y los doctores dicen que es la parte más fuerte del cuerpo humano. Pero Jacob le fue roto ese encaje y entonces él perdió el control de él, no pudo estar de pie por sus propias fuerzas. Y entonces así fue como lo venció el varón. Él ya no pudo resistir a Dios y el varón le dijo, porque lo que hizo Jacob, no sé si ustedes han visto esas peleas de box, cuando ya no hay cómo hacerle, y entonces el otro, el contraponiente abraza a su otro oponente con tal de que no le siga pegando. Jacob hizo eso con ese varón, lo abrazó y le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Porque ya Jacob ahí sabía de quién se trataba. Sabía que había sido Jehová el que había llegado ahí. Y entonces en ese momento, Dios le dio la oportunidad a Jacob de pasar de tramposo a conquistador. Y sucedió lo que Dios quería cuando Jacob desechó sus fuerzas, capacidades y deseos, y en el versículo 27 al 29, Dios restituye la bendición que le había perdido 60 años atrás. Y le pregunta, cuando Isaac, cuando fue robada la primogenitura, regresemos allá, cuando Isaac le dice a Jacob, ¿quién eres tú para que yo te dé mi bendición? ¿Qué fue lo que Jacob respondió? Él se hizo pasar por su hermano y le dijo, yo soy Esaú. Entonces, en este momento viene Dios y vuelve a querer restituir a Jacob y le dice, ¿cuál es tu nombre? 60 años después. Y entonces viene ese momento en el que Jacob se desnuda y le dice, mi nombre es Jacob. Y cuando le dice mi nombre es Jacob, le dice, yo soy un tramposo, un estafador, un ladrón, un mentiroso, un manipulador. Ese soy yo. Y Dios le dice, no digas más, porque de ahora en adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado, te has confrontado con Dios y los hombres y has vencido. Cuando esto pasa, muchos dirán, ay, o sea, que él enfrentó a Dios y venció a Dios. No es así. Él confrontó a Dios y cuando reconoció su pobredumbre, su suciedad y su iniquidad,
él venció. Él venció porque reconoció frente al juez justo quién era él. Y entonces el juez justo le restituye aquella bendición y le dice, te llamarás Israel. Y de tramposo pasó a ser príncipe, porque Israel significa príncipe de Dios. Y Dios le dijo, te pongo un nuevo nombre porque quiero que tengas un carácter nuevo. Eso era lo que Dios deseaba desde un inicio para Jacob, lo que él quería para Jacob desde el principio. Sin embargo, Jacob no quiso. Y hay que tomar en cuenta esas cosas. En nuestra vida van a haber muchas circunstancias. Muchas van a ser puestas por Dios para usarnos, fortalecernos, pero muchas también van a ser puestas por Satanás para destruirnos. Sin embargo, todo aquello que Satanás pueda poner para destruirnos, Dios lo puede cambiar para nuestra construcción si nosotros estamos ancladas en Dios, bajo su cobertura y bajo su poder. Sin embargo, imagínense ustedes, para darnos cuenta qué tan persistente Dios en su vida. Aquí en este grupo unas tenemos 30, otras 40, y de 50, y de 60, y está la abuelita que tiene 80 y tantos. Pero démonos cuenta qué persistente ha sido el Señor. Porque ¿saben qué? Les quiero contar que Jacob prometió hacer lo que Dios quería, mas no lo hizo. Porque cuando ya se puso de acuerdo con su hermano y Dios permitió que no lo matara, Esaú le dijo, regresemos juntos a la casa del padre y vivamos como familia. Pero Jacob no quería en su interior. Él solo le había usado esa idea de regresar a su casa para, según él, manipular a Dios primero y eso para manipular a su hermano. Y cuando él le dijo, ¿sabes qué? Vámonos, le dijo Esaú, y Jacob le dijo, pasa tú primero, yo voy después. Entonces Esaú le dijo, te dejaré 400 hombres míos para que te acompañen. Y Jacob le dijo, sí, ya hallé gracia ante ti, déjame ir solo. Entonces Esaú le dice, está bien. Y se va Esaú, regresa a su casa, y Jacob agarra para otro lado. Le mintió a Dios y le volvió a mentir al hermano al que engañó siempre. ¿De qué les habla a ustedes esto? Para ese tiempo él ya tenía 100 años. Pero la persistencia de Dios en nuestra vida. Dios seguía poniendo cosas y seguía poniendo cosas. Y Jacob seguía reincidiendo. En el capítulo 33, Jacob se reconcilia con Esaú. Le promete a Jacob regresar a la casa y no van. En el capítulo 34, nos damos cuenta que esta estafa, la última que hizo Jacob, lo trajo a que, ¿qué pasó cuando él se fue a vivir a otro pueblo? Dina, su hija, fue violada. Y en ese pueblo donde su hija fue violada, los hijos de él se levantaron a matar a un pueblo completo. Y sus hijos se convirtieron en asesinos. En el capítulo 34. Entonces nos damos cuenta hasta dónde puede llegar nuestra obstinación, ¿verdad? En el capítulo 35, porque ya tenemos muy poco tiempo, le dijo, entonces murió Débora, y ellos regresaron a un monte y le dijo Dios, Jacob, ya no te llames más Jacob, más tu nombre Jacob no, sino sé Israel, que sea Israel tu nombre. Te vuelvo a nombrar Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Haz una nación y conjunto de naciones que procedan de ti. Van a salir de ti reyes, de tus lomos. Llenarás la tierra que he dado a Abraham, a Isaac. La daré a ti, a tu descendencia. Y después de ti daré la tierra. Se fue él de la presencia de Dios, en donde había hablado con él. Y entonces, desde aquí, dice, perdón, sí. Y entonces aquí es donde ya empieza la Biblia, allá no lo nombra Jacob, sino le dice Israel. Y salió Israel y plantó su tienda más allá. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, fue próspero, y sus hijos fueron José y Benjamín.
Y si nos vamos más allá en el capítulo 35, 36, 37, vemos el cumplimiento, que Jacob fue el padre de José el soñador. En el capítulo 47 de Génesis se dice, José introdujo a Jacob a los 130 años, y con esto ya termino. Trajo José a Jacob su padre. Imagínense eso. Y lo lleva ante el faraón cuando él ya era un líder en Egipto, y le dice al faraón, ¿cuántos años tienes, Jacob? Y le dice Jacob, tengo 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Qué triste, ¿verdad? No puedo caminar bien y jamás podré hacerlo, pero eso solo me recuerda que no puse mi fuerza en Dios. Dios quería darle a Jacob la voluntad de rendirse desde el principio, desde que vimos, pero él no quiso. No quiso y él reincidía en su carácter. Quizá tengamos oportunidad de ver después otras cosas importantes de la vida de Jacob, pero hoy solo quiero decirles que Dios persiste y persiste en nuestra vida. Fíjense que me llama algo mucho la atención, que cuando Dios habla de Jacob, luego en Salmos y en Malaquías, él dice, yo soy el Dios de Jacob. Habrá que ver cuánto amor tiene Dios para una mujer de voluntad firme como nosotras, necia, obstinada. Pero un día él dirá, yo soy el Dios de Martita. Yo soy el Dios de Milady, el Dios de Andrea, el Dios de Lorena, el Dios de Carolina, el Dios de Lucy, el Dios de Juliana. ¿Cuánto tuvo que quebrar? ¿Qué encaje tuvo que romper Dios en ti? Pero un día él dirá, yo soy el Dios de esta mujer. Y yo, dicen en Malaquías, Dios amó a Jacob. Dios ama a Juliana, a Lucy, a Martita del Salvador, a la abuela Martita, a Andreita, a Lorena, a todas las que estamos aquí presentes. Porque Él no se avergüenza de ustedes, ni de mí. Porque Él persiste y no le va a importar quebrarnos el encaje del muslo, pero que el propósito del Señor en nosotros se cumpla. ¿Cuánto tiempo más le vas a decir a Dios que le vas a cumplir el convenio y le vas a volver a fallar como Jacob? Eso es tu proceso. Pero el propósito de Dios es llevarte al éxito y hacer que otros te sirvan. Y se hará conforme tú seas tu carácter y tu voluntad. No vamos a vencer al mundo siendo como el mundo. ¿Cuántos profetas, cuántos jueces, cuántos libertadores se levantaron? Y todos caían en el mismo problema, actuar conforme a su carácter. Hasta que vino un Jesús, al que no le importó ser pisoteado, mancillado, escupido, maltratado, injustamente. Y no abrió su boca, sino como cordero llegó y murió por ti y por mí. ¿Qué te habla esto? Destruye tu carácter, no permitas que lleguen a quebrarte el encaje, sino tú destruye tu carácter. Dale a Dios la oportunidad de que se cumpla lo que Él ya te prometió. No tienes nada que hacer más que esperar en Él. Tú no sos mejor que Dios ni lo puedes ayudar. Él trabaja solo y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si las decisiones que has tomado hoy no te han traído ni dádivas, ni bondad, ni son agradables, ni te han dado una vida de paz, mentira que estás haciendo lo que Dios quiere. Busca en tu interior esto que Él dejó acá. Transforma asesinos, mentirosos, ladrones, estafadores en príncipes. No importa tu condición, la palabra de Dios transforma. Déjate transformar por la palabra del Señor. Deja de ser Jacob y llámate Israel. Esta ha sido la reflexión y el mensaje de Dios para su vida y para la mía. Benditas sean las que creen, porque serán transformadas. Amén.